¿Es cierto que el duelo de honor era legal hasta el año 1992? Sí. Facu Maki. Es así. Hace poco tiempo Mujica dijo que en determinados casos debería reinstalarse para El resolver, duelo. para No, resolver- condenamos todos los para actos resolver violentos. diferente. ¿Verdad, Perdón, la Mariano? iglesia te excomulgaba además. Sí, era todo un tema, el duelo a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, donde aquí en el Río de la Plata esta cuestión del duelo de honor tenía una larga tradición. Incluso el duelo ha marcado acontecimientos políticos en la historia de la política uruguaya. Quizás el duelo más recordado en este sentido sea el de 1920 entre el expresidente colorado José Valle y Ordóñez, que mató a Washington Beltrán, que por aquel entonces era un joven diputado del Partido Nacional, oriundo de Tacuarembó, que escribía en el diario El País y a raíz de una riña que se generó precisamente en estas columnas en el matutino, fue que Valle y Ordóñez lo citó a un duelo y lo terminó matando. El duelo fue una práctica común entre los caballeros, como se entendía en aquel entonces, que usaban la violencia para dirimir disputas personales. Y detrás de los duelos de honor en el Río de la Plata subyace el concepto de defensa del honor, que era una idea de moral burguesa que fue traída desde Europa por aquel entonces. Y estamos hablando del duelo porque el Museo Histórico Nacional sumó a su acervo las armas de este famoso duelo entre Valle y Beltrán, y a partir de eso varios investigadores se preguntaron cómo fue la tradición del duelo de honor aquí en el Río de la Plata y tienen algunas respuestas. Durante el transcurso del siglo XIX y buena parte del siglo XX, el duelo fue una de las principales formas en que los varones resolvían sus conflictos personales en Uruguay. Casi que cualquier actitud que fuera interpretada como desafiante podía llevarte a duelo. Un gesto, un insulto, una declaración agraviante, una publicación sugerente en la prensa. Todo podía despertar la necesidad de reaccionar con violencia. El Uruguay tiene una particularidad en Latinoamérica, que es el único país que tuvo una ley que avalaba el duelo y lo reglamentaba. Pero antes de los duelos reglamentados, entre lo que la sociedad consideraba entonces que eran caballeros, hay que hablar de un antecedente bien concreto: los duelos criollos en la campaña. Referido a esos enfrentamientos individuales con facones, dagas y con, digamos, la típica imagen del poncho usado como escudo, que era para, dirimir disputas personales a través de la violencia en un enfrentamiento que se daba de forma espontánea. Eran duelos más explosivos, en el sentido de que se daban inmediatamente de la ofensa. A medida que el siglo XIX avanzó, se fue conformando en el Río de la Plata la idea de un Estado moderno que fue delimitando una moral burguesa con una escala de valores donde el honor era algo que los varones debían defender a toda costa, fuera de ellos o sus familias, incluso con la vida. Estos códigos no surgen de la nada, sino que muchos de ellos son traídos de Europa a partir de ese Estado que se está construyendo, que está mirando hacia el viejo continente y encuentra en esa escala de valores para defender el honor como algo que debía ser y que era obligado para pertenecer a cierto sector de la sociedad. Esos códigos de caballeros era lo que diferenciaban a un duelo criollo y bárbaro de una disputa entre personas respetadas, que estaba bien visto por la sociedad burguesa. Al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, los duelos en Uruguay comienzan a aumentar. Esto fue así, suponen los investigadores, porque se desarrolla la prensa y la mayoría de las ofensas se daban en ese espacio, como sucedió en el duelo entre Valle y Beltrán en 1920. ¿Las mujeres se podían batir a duelo en el Río de la Plata? Bueno, a priori no, y los historiadores no han encontrado ningún registro formal de dos mujeres que se hayan batido a duelo, por lo menos dentro de estos códigos caballerescos de los que se hablaba. Sí, quizás hay algún registro de cosas que sucedían en la campaña, pero por lo general esta cuestión de la defensa del honor a través de la violencia recaía en los varones. Y las reglas para estos duelos estaban bien claras. Había una ofensa, por ejemplo, publicar algo que podía resultar una calumnia en una página de un diario, y el ofendido lo que hacía luego era notificar al ofensor. Luego, tanto el ofendido como el ofensor tenían que seleccionar padrinos. ¿Y esos padrinos qué hacían? Bueno, establecían las modalidades y las condiciones en las cuales iba a suceder el duelo. La fecha, el lugar, también la selección de las armas, que podían ser de fuego o blancas, y la modalidad, es decir, qué tipo de duelo iba a ser porque había duelos donde ya a la primera aparición de sangre se daba por
ganadores o vencedores. Después había una de notoria incapacidad, donde cuando alguien resultaba herido pero no había sangre, ya el duelo se daba por terminado. Y luego también, si no era bajo ninguna de estas modalidades, establecía la cantidad de disparos que iban a efectuar los combatientes antes de dar por terminado el duelo. Las reglas y las condiciones iban cambiando porque estos códigos se fueron actualizando a lo largo de los años. Por ejemplo, también en un momento se sumó como condición que tenía que haber un médico presente en esta instancia de duelo, y también finalmente la redacción de un acta. Se suponía que eran eventos privados y que no eran publicitados en los medios de prensa, pero lo cierto es que en los hechos los duelos generaban cierta fascinación y cierto morbo en la clase acomodada acá en el Río de la Plata, y eventualmente cuando eran dos figuras muy conocidas se congregaba un público a ver quién era finalmente el que terminaba derrotando al otro. Pero quedan más preguntas. Por ejemplo, los duelos. ¿Había una opción de terminar en la muerte? ¿Murieron muchas personas acá en Uruguay a raíz de los duelos? ¿Un varón, por ejemplo, podía negarse a combatir contra otro cuando era citado a un duelo? Bueno, los historiadores también tienen respuestas para eso. El imaginario colectivo del honor burgués se estructuró sobre la idea de que el duelo era la manera que los varones tenían de preservar su prestigio social. Pero si bien los primeros duelos reglamentados eran a muerte, con el paso del tiempo esa idea se transformó. Empezaron a dejar cada vez más de lado los duelos a muerte. Es más, era mal visto el hecho de matar al contrincante en un lance de honor. Uno de los principales detractores de la práctica del duelo fue la Iglesia Católica. Y de ahí también salieron los primeros varones que se negaron a batirse a duelo luego de provocar una supuesta ofensa o un agravio. Hay un caso en 1886 de un diputado del Partido Nacional Católico que se había negado a participar a un duelo, y eso le valió la expulsión de la Cámara de Diputados. Si uno realmente era un caballero, tenía que aceptar ese duelo. Personas que estaban en contra del duelo de ser tildados de, o cobardes, o de no pertenecer a ese círculo de caballeros, a ese grupo social que entendía que uno tenía que defender su honor en el campo del lance. A partir de 1920, con un cambio de reglamentación, los duelos empiezan a disminuir en Uruguay. Primero porque la ley de 1920 establecía que había que haber un tribunal. Ese tribunal, que tenía que estar conformado por los representantes que eligieran los padrinos del ofendido y los padrinos del ofensor, y un tercero que tenía que ser elegido en común entre los padrinos de ambas partes. Ese tribunal era el que determinaba si había o no razones que justificaran un duelo, y su decisión era inapelable. A esto se sumó un sistema judicial que estaba cada vez más aceitado y daba cabida a las demandas por difamación o injurias. Recién en 1992, al final del proceso de redemocratización de Uruguay, es que se deroga la ley de 1920 que reglamentaba los duelos. Es interesante porque fueron 72 años de un duelo legal, de este tipo de ley que fue realmente única en el contexto latinoamericano, y que recién en la década de los 90, ya cuando hubo un intento de desafíos de duelo que, resultaba algo un poco anacrónico a el fin del siglo XX, que se plantea la discusión de sustituir esta reglamentación y volver a esa idea de cualquier difamación, injuria, que se resuelva a través de la justicia y no a través de las armas. La muestra Reparar por las Armas, que es la inspiración de este informe, se puede visitar hasta fin de año en el Museo Histórico Nacional, en una de sus sedes en Ciudad Vieja. Es una muestra más bien pequeña en comparación con otras que ha montado el museo, pero tiene de todo, desde recortes de prensa, donde se puede leer cómo eran estas incitaciones al duelo. Después hay armas, hay registros gráficos, hay un montón de información para todos aquellos y aquellas que quieran profundizar en este tema de los duelos de honor en Uruguay.